Aries es un signo conocido por su naturaleza impulsiva y su tendencia a actuar y responder rápidamente, especialmente ante situaciones que le generan incomodidad o irritación. Cuando Aries se enfrenta a la falta de modales de otros, tiende a reaccionar con mucha transparencia y sin filtros. A diferencia de otros signos que pueden preferir evitar confrontaciones o manejar las situaciones de forma más diplomática, Aries, regido por Marte, planeta de la acción y la energía, se caracteriza por una sinceridad que roza en lo directo y a menudo en lo frontal. Por lo tanto, una reacción típica de un Aries ante la falta de modales puede ir desde una mirada fulminante hasta una respuesta verbal contundente, según la gravedad de la situación y el nivel de confianza que tenga con la persona en cuestión. Para Aries, los modales son una forma básica de respeto mutuo y convivencia. No se trata de reglas sociales superficiales, sino de un fundamento esencial que permite la fluidez y armonía en las interacciones. Por este motivo, cuando alguien muestra una actitud grosera o desconsiderada, Aries puede verlo como una falta de respeto directa hacia ellos mismos o hacia los demás, generándole incomodidad y hasta indignación. Su primera reacción tiende a ser visceral, impulsada por un sentido de justicia espontáneo que le impulsa a poner límites o llamar la atención sobre lo inapropiado de la conducta. Si la falta de modales es evidente y lesiona el ambiente o afecta a otras personas, Aries difícilmente se quede en silencio. En cambio, es muy probable que reaccione expresando claramente su desaprobación. La sinceridad de Aries puede ser una ventaja en estas situaciones, ya que no dudará en expresar lo que piensa. Sin embargo, su reacción puede parecer brusca o incluso agresiva para otros, sobre todo si se siente muy ofendido o irritado por la conducta que observa. Aries suele actuar de inmediato, y si no controla esta primera respuesta impulsiva, podría acabar siendo visto como alguien que se pasa de la raya al señalar la falta de modales. No obstante, su intención no es ser hiriente, sino más bien corregir lo que considera una falta de respeto. En casos donde la falta de modales afecta directamente a alguien que le importa, Aries es capaz de asumir una postura aún más protectora, actuando como una especie de guardián del buen comportamiento, especialmente si percibe que la otra persona no es capaz de defenderse por sí misma. Aunque Aries no suele guardar rencores, el impacto de la falta de modales puede durar lo suficiente como para hacer que considere a la persona ofensiva con cierta cautela en el futuro. Esta actitud podría llevarle a distanciarse o a evitar el contacto innecesario, ya que la falta de modales va en contra de sus principios básicos de respeto y sinceridad. Aries tiene una mente muy abierta y acepta las diferencias en las personas, pero la falta de consideración hacia los demás es algo que le resulta difícil de tolerar. En otras situaciones menos intensas, Aries también puede hacer un esfuerzo consciente por contenerse y no dejar que su naturaleza impulsiva lo lleve a una confrontación directa. Aunque no es común en todos los Aries, algunos pueden optar por ignorar los modales inapropiados si sienten que no vale la pena gastar energía en una persona que no considera sus sentimientos o los de los demás. Además de la impulsividad, Aries reacciona ante la falta de modales con una necesidad de afirmar su independencia y autoafirmarse. Este signo valora profundamente su autonomía y su sentido de integridad personal, por lo que cuando se encuentra en una situación donde alguien muestra una actitud irrespetuosa, se siente llamado a proteger su espacio y su valor personal. Aries no solo se ofende por la conducta en sí, sino porque siente que la falta de modales es una invasión a su dignidad y la de las personas que están presentes. Al tener una fuerte conexión con sus valores internos y una visión de cómo deberían ser las relaciones interpersonales, Aries no toma a la ligera el comportamiento grosero. En su mente, el respeto mutuo y la autenticidad son esenciales para cualquier tipo de relación, ya sea una relación amistosa, laboral o familiar. Por otra parte, Aries también se caracteriza por un sentido competitivo y un fuerte orgullo. Aunque este orgullo puede hacerle defender a capa y espada su posición y sus límites, también tiene un efecto de autoevaluación. Ante la falta de modales de los demás, Aries tiende a medir qué tanto está dispuesto a tolerar y a reflexionar sobre qué tan congruente es su propia conducta con respecto a los modales y al respeto. Este proceso interno le permite, en ciertas ocasiones, actuar con más mesura. Si bien su reacción inmediata puede ser explosiva, su orgullo lo impulsa a demostrar, consciente o inconscientemente, que su forma de proceder es superior a la del individuo que carece de modales. Este deseo de comportarse con más altura, en términos de respeto y decoro, le ayuda a moderar sus reacciones en ciertos momentos, aunque sigue manteniendo una postura firme. Cuando la falta de modales proviene de alguien a quien Aries respeta o de una figura de autoridad, su reacción se vuelve compleja. Su respeto innato hacia los que considera personas de influencia o conocimiento puede hacer que reprima su reacción y sienta una mezcla de decepción y confusión. En estos casos,
Aries puede incluso cuestionar su propio juicio hacia esta persona, ya que la falta de modales en alguien de quien espera otro tipo de comportamiento puede generar en él una desilusión profunda. Esta situación puede llevarlo a reflexionar, de forma silenciosa, sobre sus propias expectativas de las personas y, en ocasiones, a reformular la relación, creando cierta distancia emocional si siente que ha sido traicionado en sus expectativas. Otro aspecto de la reacción de Aries ante la falta de modales es su inclinación por resolver conflictos rápidamente. Al ser un signo de fuego y cardinal, Aries tiene una aversión natural hacia los problemas sin resolver y prefiere solucionar las cosas de forma directa. Si la falta de modales se convierte en una situación recurrente, Aries intentará confrontar a la persona de manera decisiva para aclarar lo que le molesta y establecer límites claros. Esta acción puede parecer, desde fuera, una confrontación dura o incluso agresiva, pero para Aries, representa un esfuerzo honesto y práctico por restablecer el respeto en la relación. Su intención es lograr un cambio inmediato, y para él, la comunicación directa es la vía más rápida y efectiva para hacerlo. Sin embargo, esta franqueza no siempre es bien recibida, ya que puede ser percibida como brusca o impositiva, lo cual podría derivar en conflictos mayores, algo que Aries preferiría evitar, aunque en su naturaleza está dispuesto a afrontarlos si es necesario. Cuando Aries no se siente en libertad de confrontar la situación abiertamente, como en ambientes donde su posición social o laboral le impide expresarse con total libertad, puede experimentar una gran frustración interna. La falta de modales de otras personas en estas circunstancias tiende a hacer que Aries se sienta atrapado o reprimido, lo que puede llevarle a manifestar su incomodidad mediante el lenguaje corporal o expresiones sutiles de desagrado. Puede apartar la vista, fruncir el ceño, o mostrar una actitud distante e irritable. En casos extremos, esta frustración acumulada puede llevarle a retirarse de la situación o a buscar un espacio de desconexión para liberar la tensión. Aries necesita este momento de desahogo para evitar que el malestar crezca hasta convertirse en algo incontrolable. El sentido de justicia de Aries es otro elemento fundamental en su reacción ante la falta de modales. Este signo considera que la cortesía y el respeto son una forma de justicia social básica, y la carencia de estos valores lo enfrenta con lo que él considera una transgresión de los principios de convivencia. Aries siente que no es justo que algunas personas no cumplan con normas sociales básicas, mientras que él mismo se esfuerza por mantener su integridad y respeto hacia los demás. Esta percepción de injusticia puede hacerlo reaccionar de manera enérgica, ya que en su mente está intentando restablecer el orden y hacer que se respete un estándar mínimo de comportamiento. En ocasiones, esta motivación justiciera puede llevarlo a alzar la voz en defensa de terceros que, según su punto de vista, son víctimas de una falta de consideración. Finalmente, cabe destacar que Aries no suele quedarse anclado en el resentimiento después de una confrontación motivada por la falta de modales. Si bien su reacción inicial puede ser fuerte y directa, una vez que ha expresado lo que siente, Aries tiende a dejar el incidente atrás y seguir adelante sin guardar rencor. Su naturaleza apasionada le permite experimentar emociones intensamente, pero también le da la flexibilidad de soltar rápidamente cualquier situación que le haya molestado. Aries prefiere evitar que un momento de incomodidad prolongue su malestar, ya que para él es más importante vivir el presente y concentrarse en sus propios intereses y metas. Esta capacidad para dejar ir lo negativo le permite continuar con sus relaciones sin que el incidente afecte su percepción de la persona a largo plazo, siempre y cuando la falta de modales no sea una constante que termine dañando definitivamente su confianza y respeto hacia el otro. Aries, además de ser un signo que valora la honestidad y la claridad en las interacciones, tiene un fuerte sentido de identidad que hace que cualquier falta de modales o comportamiento irrespetuoso se sienta como un desafío directo a su esencia. Su identidad está marcada por la sinceridad y la autenticidad, y la falta de modales la percibe como una ofensa a estos principios. Aries cree que todos deberían ser capaces de comunicarse de manera franca, pero también respetuosa, y cuando se enfrenta a una conducta grosera, su sentido de identidad se ve perturbado, lo que lo motiva a restablecer el equilibrio en la interacción para sentirse en sintonía con sus valores personales. Esta necesidad de proteger su identidad no siempre se limita a confrontaciones, sino que, en algunos casos, Aries puede manifestar su rechazo de forma sutil o indirecta, eligiendo ignorar a la persona o reaccionando con un tipo de frialdad que también le permite demostrar su descontento sin involucrarse en una confrontación abierta. Este tipo de respuestas menos directas, aunque raras en Aries, reflejan una capacidad de autopreservación que lo ayuda a mantener intacto su sentido de identidad y valores, especialmente en situaciones donde puede preferir no involucrarse de forma intensa. Aries también reacciona ante la falta de modales desde una perspectiva de liderazgo natural.
Este signo suele tomar la iniciativa en muchos aspectos de la vida, al estar relacionado con Marte, tiende a sentir una responsabilidad implícita de influir o marcar el camino. Cuando alguien carece de modales, Aries, en vez de solo juzgar, puede sentir una necesidad de corregir el comportamiento o de dar el ejemplo a través de su propia actitud y acciones. Esta faceta de líder lo hace ver la situación no solo como una ofensa, sino también como una oportunidad para marcar una diferencia positiva en la conducta ajena. Su enfoque es proactivo, y aunque pueda parecer que solo está reaccionando a una falta de respeto, Aries en realidad está intentando ser un agente de cambio para que las personas a su alrededor adopten mejores formas de comunicación y respeto. Otro aspecto importante es la relación entre Aries y su sensibilidad emocional. Aunque suele proyectarse como alguien fuerte y resistente, Aries es también un signo emocionalmente intenso y genuino. La falta de modales puede herir su orgullo y más allá de esto, tocar su sensibilidad de manera que afecte su ánimo. No siempre lo mostrará, pero en su interior puede sentir una mezcla de desilusión y tristeza, especialmente si la falta de modales viene de alguien a quien valora o respeta. Aries tiende a idealizar las relaciones cuando aprecia a las personas, por lo que puede verse genuinamente afectado y decepcionado ante comportamientos groseros o desconsiderados. Esta sensibilidad es un aspecto que no siempre se percibe, ya que tiende a disfrazarla con una apariencia de fortaleza y actitud defensiva, pero está presente, y en ciertos casos, es una motivación para reaccionar con firmeza. Al protegerse de la herida emocional, Aries busca una forma de sentirse más seguro y en control. Además, Aries tiene una relación muy particular con el concepto de la justicia, y esto influye profundamente en su reacción ante los modales de otras personas. Al tener una mentalidad justiciera y un deseo intrínseco de luchar por lo que considera correcto, Aries considera la cortesía como una forma básica de justicia interpersonal. Desde su perspectiva, los buenos modales no son solo una formalidad social, sino una muestra de equidad y respeto hacia el otro, y la falta de estos es vista como una injusticia que afecta el equilibrio en las relaciones. Este sentido de justicia puede ser tan fuerte que, incluso cuando no lo expresa abiertamente, Aries experimenta una tensión interna que solo puede aliviar restaurando el respeto y la igualdad en la interacción. Aunque podría ignorar la falta de modales para evitar un conflicto, su sentido de la justicia y su deseo de ver una interacción equilibrada y justa lo impulsan a responder, aunque sea con pequeñas acciones o gestos, como una manera de reafirmar la equidad que valora. La competitividad de Aries es otro factor relevante en su respuesta a la falta de modales. Aries tiene una energía de liderazgo y competencia natural, y en situaciones donde percibe groserías o comportamientos que considera inferiores, su instinto competitivo emerge como una defensa. Siente la necesidad de demostrar que puede mantener una postura firme y digna, como una especie de competencia moral que lo motiva a no caer en el mismo comportamiento grosero. Esto no significa que Aries reaccione solo para ser mejor que el otro, sino que su competitividad se manifiesta en una intención de mantenerse íntegro y coherente con sus principios, reafirmando así su identidad como alguien digno de respeto. Su enfoque competitivo se convierte en una autoafirmación de que, ante la grosería, él puede mantenerse fiel a sus valores de respeto y claridad, mostrando que está por encima de conductas que él considera despreciables. Por último, es interesante observar cómo Aries utiliza su sentido del humor como respuesta a la falta de modales. Si bien la mayoría de las veces reacciona con firmeza y seriedad, en algunas ocasiones puede recurrir a la ironía o al sarcasmo para lidiar con situaciones incómodas. Este recurso humorístico le permite expresar su desacuerdo de una manera menos confrontativa, especialmente si siente que una respuesta directa podría escalar la situación innecesariamente. Aries utiliza el humor como una estrategia para liberar tensión, manteniendo su integridad sin tener que involucrarse en un conflicto abierto. La ironía o el sarcasmo le permiten enviar un mensaje claro de desaprobación sin perder su carácter directo, logrando, en muchos casos, que la persona grosera tome conciencia de su comportamiento sin que Aries tenga que confrontarla de manera explícita. Este uso del humor también refleja su capacidad de adaptarse a la situación y de mantener el control emocional cuando considera que un enfrentamiento no es necesario o no es el mejor camino. Aunque Aries suele ser impulsivo, tiene la capacidad de adaptarse y responder de manera creativa ante las ofensas, usando recursos como el humor para expresar su desacuerdo sin comprometer sus valores ni su sentido de justicia. Esta adaptabilidad es una de las facetas menos visibles de Aries, pero le permite mantenerse fiel a sus principios y, al mismo tiempo, actuar con inteligencia emocional, mostrando que, a pesar de su impulsividad, puede responder a la falta de modales de formas diversas y efectivas. Aries, más allá de su carácter directo y su sentido de justicia,
también es un signo que vive intensamente el presente y valora su propia paz y libertad emocional. La falta de modales, entonces, no solo lo confronta con una situación de desagrado, sino que también le hace sentir que su espacio personal, ese lugar de seguridad y libertad donde puede ser él mismo sin restricciones, ha sido invadido. Para Aries, el respeto mutuo en las interacciones es un requisito fundamental para mantener esta paz interna. Por lo tanto, cuando alguien irrumpe en su entorno con actitudes groseras o desconsideradas, se siente atacado en su núcleo personal. Esto hace que Aries reaccione con un impulso fuerte, como un mecanismo natural de defensa, pues, para él, la libertad emocional depende en gran medida de mantener relaciones en las que el respeto y la consideración sean la base. Además, Aries tiene una visión del respeto que va más allá de los modales básicos. Para este signo, ser respetuoso implica autenticidad y franqueza en las interacciones. La hipocresía, o cualquier intento de disimular intenciones reales bajo una apariencia de modales superficiales, le resulta irritante y falso. Es posible que Aries tolere mejor una expresión de enojo genuino o una reacción brusca honesta que una amabilidad hipócrita o fingida. Desde su perspectiva, los modales y la cortesía deben ser verdaderos reflejos de respeto, no una fachada vacía, y cuando percibe que alguien actúa de manera artificial o que se comporta de manera grosera mientras intenta disfrazarlo de otra cosa, su reacción puede ser aún más intensa. Aries no aprecia las sutilezas que enmascaran intenciones, él prefiere la transparencia, y cualquier falta de autenticidad en el trato lo pone en una situación de alerta y rechazo inmediato. Un aspecto menos evidente de la reacción de Aries ante la falta de modales es su deseo inconsciente de educar o influir en el comportamiento de los demás. Aries, siendo un signo de liderazgo natural, siente que, al señalar comportamientos inadecuados, está contribuyendo a crear un entorno más genuino y respetuoso para todos. En su visión, este impulso de corrección no es solo una defensa personal, sino una manera de mejorar el ambiente en el que se mueve. Este deseo de influir se manifiesta de diferentes formas, puede confrontar directamente a la persona que considera irrespetuosa, pero también puede dar el ejemplo, adoptando él mismo una postura especialmente considerada y respetuosa, como una forma de demostrar, a través de su comportamiento, cómo espera que los demás actúen. Para Aries, liderar también implica inspirar, y aunque a veces lo haga de manera enérgica, su intención es crear un cambio positivo en su entorno. Por otro lado, Aries reacciona ante la falta de modales de forma distinta según el contexto social o el grado de cercanía que tenga con la persona. En entornos formales o públicos, su impulso puede ser reprimido, ya que entiende que existen normas sociales que requieren cierto grado de contención. Sin embargo, cuando se trata de amigos cercanos o familiares, Aries se siente más en libertad de expresar su descontento sin censura, lo que puede dar lugar a discusiones abiertas e incluso a momentos incómodos. Curiosamente, aunque Aries pueda reaccionar de forma dura y frontal, su intención rara vez es alejarse de la persona en cuestión. Al contrario, al expresar su molestia abiertamente, busca, en cierto modo, una reconciliación o un entendimiento claro, pues no le gusta que existan conflictos latentes en sus relaciones más cercanas. Para él, la franqueza y la resolución de conflictos a través de una confrontación directa son medios para reforzar los lazos y asegurarse de que las personas a su alrededor sepan exactamente lo que él espera de ellos. También es importante considerar cómo Aries gestiona el estrés que le produce la falta de modales. Aunque su reacción inicial pueda parecer explosiva, su descontento en realidad nace de la incomodidad emocional que le causa una situación que considera desordenada o injusta. La falta de modales le genera un estrés que Aries prefiere resolver en el momento, porque no le gusta cargar con malestares internos o resentimientos prolongados. Su naturaleza apasionada y enérgica lo hace actuar de inmediato, y si la situación persiste, buscará otras formas de liberar esa tensión, como dedicarse a una actividad física intensa o buscar un espacio de aislamiento temporal donde pueda recargar energías. En algunos casos, si la situación es demasiado frustrante y no puede resolverla en el momento, Aries optará por desvincularse emocionalmente de la persona o situación que le está generando esta falta de armonía, priorizando su bienestar personal sobre la necesidad de permanecer en un ambiente que lo estresa o lo irrita. Además, es interesante notar que Aries, pese a su temperamento, no se aferra al pasado. Una vez que ha expresado su descontento, es probable que no vuelva a mencionarlo, ni siquiera en situaciones similares futuras, a menos que la persona persista en su comportamiento irrespetuoso. Aries no es un signo rencoroso ni guarda resentimientos, y esto le permite dejar atrás rápidamente las situaciones incómodas.
prefiere vivir en el presente, y aunque puede reaccionar con intensidad, una vez que el problema ha sido abordado o se ha dado el espacio para calmarse, no tiene problema en continuar con la relación de forma normal, siempre y cuando sienta que se han restablecido los límites de respeto. Aries tiene una capacidad única para perdonar, aunque no siempre lo verbalice, ya que para él la vida se trata de seguir adelante y no quedarse estancado en malentendidos pasados. Por último, Aries también reacciona de forma distinta si la falta de modales proviene de alguien que admira o que tiene una posición importante para él. Cuando el comportamiento grosero proviene de una figura de autoridad, un mentor, o una persona que él considera admirable, Aries puede experimentar una especie de disonancia emocional. Por un lado, siente la necesidad de confrontar la situación, pero por otro, su respeto y admiración pueden llevarlo a contenerse y tratar de justificar la conducta. En estos casos, Aries puede, incluso, reprimir su malestar e intentar comprender las razones detrás del comportamiento, lo cual no es habitual en él, ya que generalmente se mueve por impulsos inmediatos. Esta disonancia suele llevar a Aries a una introspección inusual, donde evalúa hasta qué punto su admiración hacia la persona justifica el comportamiento irrespetuoso. Sin embargo, si este comportamiento se vuelve constante, Aries eventualmente tomará una postura firme y, aunque con cierto pesar, es probable que termine marcando límites o distanciándose, ya que su respeto hacia los demás es igual de importante que su respeto hacia sí mismo. En conclusión, Aries maneja la falta de modales de una manera que combina su naturaleza enérgica y directa con una serie de matices internos que revelan su complejidad emocional y su necesidad de integridad personal. La falta de modales no solo lo afecta a nivel superficial, genera en él una reacción que abarca desde la autoafirmación hasta la reflexión sobre los valores de respeto y justicia que para él son esenciales. Aries, como primer signo del zodiaco, es conocido por su energía pionera, su impulso de explorar territorios nuevos y su necesidad de mantenerse en movimiento. Esta faceta se ve afectada cuando enfrenta la falta de modales de otras personas, ya que le genera una sensación de detención y desconexión en su entorno inmediato. Aries valora la fluidez en sus relaciones y en su ambiente, le molesta que situaciones de incomodidad le impidan avanzar de manera natural en sus actividades o que lo obliguen a dedicar energía a resolver conflictos que considera innecesarios. Cuando una persona carece de modales, Aries percibe la situación como un obstáculo a su progreso y a su independencia emocional, ya que es un signo que busca vivir con la menor cantidad de interrupciones en su energía. Para Aries, los modales son un reflejo de la fluidez y armonía social que él mismo necesita para funcionar a su ritmo acelerado. Por esta razón, cuando alguien actúa de forma irrespetuosa, Aries puede ver esa actitud como una interrupción en el flujo natural de su día. Es un signo que valora mucho su tiempo y su espacio, y cualquier comportamiento que altere esta sensación de libertad personal es percibido como una invasión. Esta necesidad de mantenerse en movimiento y de sentirse libre influye en su tolerancia a las faltas de respeto. Si siente que la situación compromete su libertad de actuar y de vivir a su ritmo, reaccionará de manera instintiva y enérgica para restablecer el orden y la autonomía en su entorno. Incluso cuando la ofensa no le afecta directamente, si ve que el mal comportamiento afecta el dinamismo de la situación o incomoda a otros, Aries puede tomar la iniciativa y enfrentar al causante de la disrupción para que el ambiente recobre la tranquilidad y el respeto. Otro aspecto que impulsa la reacción de Aries ante la falta de modales es su sentido de protección hacia los demás. Aunque Aries puede ser visto como un signo independiente y enfocado en sus propios objetivos, también posee un fuerte instinto de protección hacia quienes considera vulnerables o quienes están en una posición de desventaja en cualquier situación. Cuando una persona se comporta de forma irrespetuosa o grosera con alguien que, en la percepción de Aries, no puede defenderse o responder, es muy probable que intervenga. Este impulso de proteger no siempre es planeado ni consciente, sino que forma parte de su naturaleza combativa y justiciera. Si Aries percibe una situación en la que alguien está siendo irrespetado sin motivo, su instinto protector se activa, y es posible que reaccione de manera enérgica en defensa de esa persona, demostrando su fortaleza y su determinación para equilibrar la situación y restaurar el respeto. La relación que Aries tiene con los valores de dignidad y orgullo también juega un papel crucial en cómo reacciona ante la falta de modales. Para Aries, la dignidad es un concepto fundamental en cualquier interacción, y cuando alguien actúa de manera grosera, siente que su dignidad, o la de otros, está siendo puesta en duda o pasada por alto. Este signo no tolera que su identidad y su valor personal sean ignorados o subestimados, y es probable que reaccione de inmediato para reafirmar su posición y su integridad. Esta relación con la dignidad no solo influye en su actitud hacia los demás, sino que también define cómo Aries espera ser tratado en todas las situaciones.
Cuando esta expectativa de respeto se rompe, Aries siente una necesidad inmediata de corregir el error, y esta respuesta puede manifestarse en una actitud firme y decidida. Es un signo que ve la dignidad como una extensión de su orgullo personal y de su derecho a ser tratado con respeto, por lo que, ante la falta de modales, su reacción suele ir acompañada de un deseo de proteger y reafirmar esta dignidad. La forma en que Aries responde a la falta de modales también está profundamente conectada con su impulso de autenticidad. Para Aries, la vida es una experiencia genuina que se debe vivir sin filtros ni restricciones. Este signo no soporta los artificios ni las actitudes falsas, y cuando percibe una falta de modales, asume que la persona en cuestión está mostrando su verdadero carácter de manera grosera. Esta perspectiva puede hacer que Aries reaccione con dureza, ya que para él, la autenticidad es sagrada y siente que cualquier actitud falsa o grosera atenta contra la esencia misma de una interacción humana genuina. En su reacción, Aries busca confrontar lo que percibe como una traición a la autenticidad, dejando claro que no tolera actitudes que desvirtúen la esencia honesta y directa que él mismo valora. Al expresar su descontento, Aries reafirma su compromiso con la autenticidad y el respeto, dejando claro que no permitirá comportamientos que vayan en contra de estos principios. Un aspecto menos visible, pero igualmente poderoso, de la reacción de Aries ante la falta de modales es su deseo de evolucionar y aprender de cada experiencia. Aunque Aries es conocido por su impulsividad, también posee una profunda capacidad de autoconocimiento y un deseo constante de mejorar. Cuando alguien actúa sin modales, Aries puede, aunque no siempre de manera consciente, evaluar su propia reacción y su nivel de autocontrol en esa situación. Este deseo de aprender y evolucionar hace que, en algunas ocasiones, Aries reflexione posteriormente sobre su reacción, evaluando si fue demasiado intensa o si pudo haber abordado la situación de otra manera. Aunque en el momento puede reaccionar de manera impulsiva, su naturaleza intrépida y abierta al cambio lo lleva, eventualmente, a considerar si hay una lección en la situación, utilizándola como una oportunidad para ajustar su carácter y para manejar mejor las situaciones en el futuro. Finalmente, Aries también siente una gran responsabilidad hacia la justicia y la equidad en sus relaciones. Este signo de fuego no solo reacciona porque se siente ofendido, sino porque ve la falta de modales como un desequilibrio en la dinámica de respeto que él espera en cualquier interacción. Para Aries, cada persona tiene el derecho de ser tratada con dignidad, y cualquier acción que rompa esta armonía le parece una injusticia que debe ser corregida. Al enfrentarse a la falta de modales, Aries no solo está protegiendo su propio honor, sino que está actuando como defensor de un ideal de justicia que considera fundamental para que cualquier relación se desarrolle de manera saludable. Esta percepción de responsabilidad hacia la equidad hace que Aries responda no solo con el objetivo de defenderse, sino de restaurar un balance en la interacción para que todos los involucrados se sientan respetados y valorados. En conclusión, la reacción de Aries ante la falta de modales va más allá de un simple impulso. Implica una serie de aspectos profundos que abarcan desde su necesidad de libertad y fluidez en sus relaciones hasta su sentido de dignidad, autenticidad y justicia. Aunque su respuesta puede parecer enérgica o impulsiva, refleja una compleja mezcla de valores y principios que Aries considera esenciales para la convivencia. Su deseo de vivir de manera genuina y en un entorno respetuoso lo impulsa a proteger estos ideales con determinación, mostrando que, aunque sea un signo de fuego, su reacción está fundamentada en una búsqueda constante de respeto, autenticidad y justicia en cada aspecto de su vida. Aries, siendo un signo de fuego y el primero del zodiaco, es también un arquetipo de iniciador que encarna una energía fresca y pura. Esta energía implica que Aries tiene una visión espontánea y optimista de la vida, y espera que las interacciones humanas sean igualmente claras y positivas. La falta de modales, desde esta perspectiva, es percibida no solo como una falta de respeto sino como un obstáculo a su idealismo natural. Aries anhela interacciones en las que pueda avanzar sin tener que lidiar con situaciones incómodas o con actitudes que percibe como bajas o mezquinas. Esta expectativa de sencillez y transparencia hace que la falta de modales choque de manera especial con su visión de cómo debería ser el mundo. Aries desea que todos actúen de manera directa y abierta, sin malicia ni dobles intenciones, por lo que la grosería o la falta de respeto le generan un sentimiento de desilusión y frustración al ver que su idealismo y su visión de un mundo simple y directo no siempre son correspondidos. Aries es, además, un signo profundamente energético y vital, y tiene un ritmo propio que pocas personas pueden igualar. Para él, cada día representa una oportunidad de avanzar y de experimentar cosas nuevas, por lo que la falta de modales de los demás puede ser vista como un intento de ralentizar su impulso natural.
La falta de respeto, en su opinión, no solo es un obstáculo emocional, sino una interrupción que afecta su flujo de energía y su deseo de moverse de manera libre y sin ataduras. Aries necesita sentir que cada aspecto de su vida fluye sin interrupciones, y cuando alguien actúa de manera irrespetuosa, percibe esta acción como una interferencia en su libertad de ser y de actuar con rapidez. La forma en que responde a esta interferencia suele ser con firmeza y decisión, pues necesita eliminar cualquier barrera que impida su avance natural. Para Aries, la falta de modales es una energía negativa que perturba su ritmo interno, y su reacción, por tanto, busca restablecer el flujo para que pueda seguir adelante sin cargas ni molestias. Un rasgo interesante en Aries es su capacidad de juzgar el carácter de las personas de manera rápida e instintiva. Aunque suele ser muy abierto y sociable, Aries confía en su intuición para saber si alguien vale la pena o no, y este juicio lo toma en cuestión de minutos, a menudo basándose en señales sutiles de comportamiento, incluida la cortesía o la falta de esta. Cuando alguien carece de modales, Aries interpreta este rasgo como una manifestación de una personalidad más profunda que podría ser incompatible con sus valores o con su estilo de vida directo. En este sentido, la falta de modales se convierte para Aries en una especie de bandera roja, que le advierte que esa persona podría ser problemática en el futuro, y su reacción ante este tipo de comportamiento es, en realidad, un intento de distanciarse de alguien que percibe como inadecuado o tóxico para su entorno. Aunque Aries suele dar segundas oportunidades, si siente que el comportamiento es un reflejo constante de una falta de respeto, optará por cortar el contacto y buscar personas que se alineen mejor con su energía honesta y genuina. Por otro lado, Aries posee un fuerte sentido de independencia, que es esencial en su vida y que influye en cada aspecto de su personalidad. Cuando alguien actúa sin modales, Aries percibe esta actitud como una amenaza a su independencia y a su capacidad de moverse en un espacio donde pueda sentirse libre y seguro. La falta de respeto le hace sentir que sus límites personales están siendo desafiados y que su autonomía está en peligro. En consecuencia, su reacción ante la grosería no solo es un acto de defensa, sino una reafirmación de su independencia y de su derecho a ser tratado con consideración. Aries es muy consciente de sus propias fortalezas y debilidades, y en gran medida, su autonomía le permite vivir de manera auténtica y sin limitaciones. Por eso, cualquier intento de menospreciarlo o de tratarlo de manera irrespetuosa es recibido como una amenaza directa a esta independencia tan valiosa. Su reacción, entonces, tiene como objetivo proteger su libertad de ser y de actuar sin estar sujeto a las energías negativas de los demás. Un aspecto menos evidente en Aries es su interés por la automejora y la competencia consigo mismo. Aunque es un signo impulsivo y energético, Aries tiene un lado reflexivo que lo lleva a evaluar sus propias reacciones y a aprender de ellas. Enfrentarse a personas groseras o irrespetuosas se convierte en una prueba para Aries, quien busca mejorar su propio carácter y responder de una manera que, aunque firme, le permita sentirse en control. Esta capacidad de reflexión posterior le permite aprender de sus propias experiencias y, en algunos casos, suavizar su reacción en el futuro. Aunque Aries no suele tomarse demasiado tiempo para analizar sus emociones, la falta de modales en otros le plantea el desafío de encontrar formas efectivas de reaccionar que no comprometan su integridad pero que tampoco lo hagan perder el control. Con el tiempo, esta introspección le permite encontrar un equilibrio en sus respuestas, logrando un nivel de madurez en el que puede enfrentar la falta de respeto sin perder su propio centro ni verse obligado a bajar a un nivel de confrontación innecesario. Otro aspecto que influye en la reacción de Aries es su necesidad de claridad en las relaciones. Para Aries, cada interacción es una oportunidad para definir los límites y las expectativas. La falta de modales interrumpe este proceso de definición y crea confusión en lo que debería ser un vínculo claro y transparente. Aries aprecia que las relaciones se desarrollen con reglas sencillas y basadas en el respeto mutuo. Cuando alguien no muestra modales, Aries percibe una falta de claridad y de sinceridad en la relación, y su reacción busca eliminar esa ambigüedad, dejando en claro que él espera que todas sus interacciones se basen en la claridad y en un trato honesto. Aries no tiene paciencia para juegos de poder o para comportamientos poco sinceros, y cuando detecta una falta de respeto, su respuesta se convierte en una forma de exigir esa claridad que tanto valora, reafirmando su deseo de relaciones auténticas y directas. Por último, Aries es un signo profundamente apasionado, y esto se refleja en su intensidad emocional y en la profundidad de sus reacciones. Aunque muchas veces se muestra impaciente o enérgico, esta pasión también le permite disfrutar de las cosas simples de la vida, y la falta de modales le parece una interrupción a esta capacidad de disfrutar.
Aries siente una especie de fuego interno que lo impulsa a vivir cada momento de forma plena, y una actitud irrespetuosa es percibida como un desperdicio de energía o un obstáculo en su capacidad de experimentar la vida de manera genuina. Su reacción ante la grosería, por lo tanto, es un intento de proteger su pasión y su entusiasmo, eliminando las distracciones negativas que le impiden vivir con intensidad y enfoque. Aries sabe que la vida es corta y que no vale la pena gastarla en conflictos innecesarios, pero también sabe que ciertos comportamientos son inaceptables, y su respuesta es una forma de proteger su propia energía y asegurarse de que puede seguir disfrutando de su tiempo sin ser afectado por las negatividades ajenas. En conclusión, Aries reacciona a la falta de modales con una mezcla de idealismo, instinto de protección, necesidad de independencia y una constante búsqueda de claridad en sus relaciones. Aunque sus respuestas pueden parecer impulsivas o intensas, están profundamente arraigadas en sus valores de autenticidad, libertad y respeto. Aries no solo defiende su propio honor al enfrentar a quienes muestran falta de modales, sino que también busca proteger su entorno y a las personas que lo rodean, asegurándose de que cada interacción refleje los valores de honestidad y respeto que considera esenciales para una vida plena y genuina.